Hola, esto es una clase de lengua 1 distancia, de lengua nivel 1 para adultos, en la que voy a hablar de la lírica del Renacimiento, de la poesía lírica del Renacimiento español y algo del italiano en el siglo XVI. En este momento estamos en lo que se llama el Renacimiento. El Renacimiento, voy a subrayar un momento. El Renacimiento es una corriente artística, ¿de acuerdo? El Renacimiento es lo que se llama una corriente artística que coincide en España con el siglo XVI y en Italia, que es donde empieza, fue antes. El Renacimiento italiano fue casi, podríamos hablar de los siglos XIV y XV, por así decir, ¿no? Es una nueva forma de estar en el mundo que vuelve sus ojos a la antigüedad clásica, por eso se llama Renacimiento, ¿no? Vuelve los ojos, vuelve el interés, digamos, a Grecia y Roma, a la época clásica, de ahí el nombre de Renacimiento. A esta forma de ver el mundo, de revalorización del hombre, interés por el arte, se conoce también con el nombre de humanismo, pero son cosas distintas, ¿de acuerdo? No confundamos el humanismo, que es una corriente ideológica donde se centra todo en el ser humano, ¿no? Lo que sería el cambio del teocentrismo al antropocentrismo y digamos que un cambio en la forma de enfocar los saberes, los estudios, las ciencias, que ya no está centrada en los monasterios donde se daba una forma de enseñanza llamada escolástica, y sino que ahora va a haber gente culta, gente muy formada, que van a llamarse humanistas, y estos humanistas van a divulgar la cultura de otra manera mediante, bueno, pues un ejercicio más de diálogo, de divulgación más personal, que no es la que se realizaba en centros más religiosos, ¿no? El humanismo también va a tener que ver con la religión, pero no bajo la fuerza de los dogmas o de las reglas de los clérigos. Bueno, entonces, el humanismo es la corriente ideológica del siglo XVI, ¿vale? Para entendernos. Mientras que el Renacimiento es la corriente artística y literaria, ¿no? Y literaria, aunque la literatura es un arte también, igual, pero para que veamos que estamos hablando de literatura, y literaria del siglo XVI. ¿De acuerdo? Aquí lo dejo anotado para que lo veáis. En esto también entra el campo de, o sea, la novedad, digamos, la nueva visión del mundo que tiene que ver con los nuevos descubrimientos, ¿no? Los descubrimientos científicos, ¿de acuerdo? Va a haber unos ciertos avances, va a haber también un avance en todas las ciencias, en la filología, por ejemplo, cuando se van investigando libros en las bibliotecas a los que no se les había dado atención. Va a haber también arqueología, por eso también ese interés en Grecia y Roma, porque van a excavar y a ver antigüedades arquitectónicas, ¿no? de Roma sobre todo, y también de Grecia, y van a fijarse en que los seres humanos, ¿no? de antes de Cristo, de antes de lo que sería el nacimiento de la religión cristiana, ya eran muy inteligentes y habían hecho cosas sin la llegada sin la encarnación de Dios en la tierra con Jesucristo, digamos, por así decir, porque estos romanos y estos griegos, que estaban de mucho antes, habían hecho cosas grandiosas y perfectas, ¿no? Entonces, por eso el Renacimiento va a centrarse en el ser humano como creador, como ser dotado de razón, siendo la razón un don de Dios, ¿no? Van a ver que el ser humano es la medida de todas las cosas, el famoso hombre de Vitruvio, ¿verdad? De Leonardo da Vinci, ¿no?
y van a ver que el hombre, el ser humano, es capaz de hacer muchísimas cosas y detrás de todo sigue estando Dios. No van a negar a Dios, pero van a ver que el ser humano es un gran creador y está dotado de razón, gracias a Dios, quizá, ¿no? Pero que al final es el hombre y no Dios el que hace las cosas. Entonces, en esto pues también va a verse que la Tierra es mucho más grande de lo que se pensaba, ¿no? Porque van a llegar también a América, ¿de acuerdo? Van a ver van a encontrar el nuevo mundo, ¿no? Con los viajes de Colón y otros exploradores, y van a ver lo grande que es el mundo y lo desconocido que era hasta ahora, y todo lo que queda por conocer, ¿no? Va a cambiar también la economía con el desarrollo del comercio, ¿de acuerdo? Va a haber ahí unas grandes compañías comerciales que van a viajar lejísimos y van a traer mercancías valiosísimas. Va a haber el crecimiento de las ciudades, ¿no? La cultura urbana y la confianza en el ser humano con este antropocentrismo que acabo de mencionar, ¿vale? Que son todo conceptos clave para entender esta nueva época, que se va a diferenciar ya radicalmente de la Edad Media. Bueno, pues entre las características y temas propios del Renacimiento vamos a destacar las siguientes. Tenemos métrica italiana. Esto es muy importante. Por medio del contacto que había con Italia a través de la corona de Aragón, ¿no? Porque con el rey de Aragón, Alfonso V el Magnánimo, ¿no? El famoso rey de Aragón del siglo XV, entraban en la misma corona, la de Aragón, los territorios de Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, pero también las islas de Sicilia, o sea, Sicilia, Cerdeña y la mitad de Italia, que era Nápoles, media Italia, y con todo el contacto que tenía con toda Italia, claro, o sea, esos territorios que estaban, digamos, muy cercanos a España debido a este contacto que había entre Aragón y Nápoles, pues con eso van a entrar modas e influencias italianas, ¿no? Entonces esto ya empieza en el siglo XV en España, pero en el siglo XVI ya se ha asentado. Y esto se va a manifestar en la poesía con los versos heptasílabos y endecasílabos, ¿vale? Los versos heptasílabos y endecasílabos que van a combinarse de distintas maneras con estrofas como por ejemplo la lira y la silva, ¿vale? Estrofas como la lira o la silva, que hay más, hay también madrigales, hay estancias, ¿no? Hay otros tipos de estrofas que combinan heptasílabos y endecasílabos, pero estas digamos que son de las más famosas. La lira, acordaos que se forma con 5 versos, que tienen esta estructura 7A, 11B, 7A, 7B, 11B. Parece difícil, pero cuando lo veamos repetido muchas veces en los poemas que veremos más adelante, no va a ser difícil. La silva es muy fácil porque es una combinación libre de heptasílabos y endecasílabos. La silva significa selva, como un bosque. Entonces no hay orden ninguno y se pueden combinar libremente versos heptasílabos y endecasílabos. Por supuesto manejando la rima, claro, en una disposición de la rima que tenga sentido. Y por supuesto, el poema estrófico estrella, la estrofa, que no es una estrofa, sino un poema estrófico, ¿vale? El soneto no es una estrofa, ¿vale? No es una estrofa. Es un poema estrófico. Poema estrófico es un poema que está formado por varias estrofas. Entonces, el soneto, como todos sabéis, está hecho de 2 cuartetos y 2 tercetos. Ya lo veremos cuando veamos los poetas de esta época. Bueno,
Muy importante es el tema amoroso. Estamos hablando de lírica. Y el tema más conocido de la lírica, el tema, digamos, más característico de la lírica es el amor. Entonces, la lírica petrarquista, en breve veremos quién era Petrarca, habla de una mujer de belleza suma. ¿Vale? Van a ser poemas de amor dedicados a mujeres muy bellas que suelen tener los mismos rasgos: cabellos rubios, piel blanca, labios rosados, ¿no? Son tópicos de la literatura. En la realidad seguramente no sería así, o tal vez también, ¿no? Pero digamos que es la poesía que se pone de moda con este canon de belleza, con este conjunto de rasgos que eran los más, digamos, arquetípicos de la poesía, los favoritos de los poetas, ¿no? Había otras mujeres bellísimas, pero digamos que la poesía que se hacía más famosa era con estos rasgos. Y esta mujer tan bella no suele corresponder al amor del poeta, ¿vale? No suele corresponder esta mujer al amor del poeta. También aparece con frecuencia la naturaleza, ¿vale? Naturaleza idealizada, que es testigo silencioso de las quejas del poeta. ¿De acuerdo? Aunque el poeta esté sufriendo o se muera o cualquier cosa, la naturaleza no le va a acompañar poniéndose triste también con nubes grises o lloviendo o algo de eso. No, la naturaleza va a estar pletórica y rebosante de belleza, aunque los protagonistas de estos amores sufran mucho. ¿De acuerdo? La naturaleza va por su lado. Y eso sí, está idealizada, es una naturaleza en una perpetua primavera, bellísima, de hierba verde, de flores, de cantos de pájaros, ¿de acuerdo? Esa es la naturaleza que siempre aparece en los poemas. Al igual que la mujer, siempre va a ser rubia, blanca y muy, muy bella. Va a haber unos cuantos tópicos latinos, que ya conocemos también de otros vídeos, de otras clases, que van a aparecer frecuentemente, como el carpe diem, que es disfruta el día, disfruta el momento, aprovecha el día, ¿no? Locus amenus, locus amoenus, se dice amenus, ¿no? Que es lugar agradable. El locus amenus es precisamente esto de la naturaleza idealizada que acabo de deciros. Un lugar agradable que es pues un prado verde, con un río, con árboles, con pájaros, con flores. Va a haber también una gran influencia, presencia, digamos, en los poemas, en toda la lírica del Renacimiento, de la mitología grecolatina, de los dioses, héroes y mitos que vienen de Grecia y Roma. Entonces, esto, digamos, estas cuatro cosas son las características y temas propios del Renacimiento en general. Por lo menos que podáis decir estos cuatro. Vamos por lo siguiente. Y el siglo XVI, la literatura del siglo XVI en España se divide en dos periodos, ¿vale? El siglo XVI tiene dos periodos de literatura. La primera mitad del siglo XVI, de 1500 a 1550 aproximadamente, tiene influencia italiana muy importante, donde la poesía española, nuestra poesía, la poesía española del ámbito hispánico, ¿no? De Castilla, Aragón, etcétera, se adapta a las formas y temas de poetas como Dante y Petrarca, que son unos famosos poetas italianos. Dante escribió la Divina Comedia, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Dante escribió la Divina Comedia, ¿vale? Es la obra más conocida de Dante, donde el poeta baja a los infiernos en busca de su amada Beatriz, ¿vale? La amada de Dante se llamaba Beatriz, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ponerlo por aquí. La amada. Voy a poner, para que lo tengamos, Beatriz. ¿De acuerdo?
porque digamos, las mujeres a las que dedican todas sus obras estos poetas son también muy importantes. Y Petrarca es un poeta que escribió el Cancionero. Cancionero o canzonere, ¿no? En italiano, el Cancionero era un libro de poemas de amor dedicados todos a su amada, que se llamaba Laura. ¿De acuerdo? Entonces, luego había otro escritor más del Renacimiento que no escribía lírica, sino que escribía prosa, que era Boccaccio, ¿vale? Dante, Petrarca y Boccaccio siempre se ha dicho que eran los escritores más famosos del Renacimiento italiano. Boccaccio escribió el Decamerón. Y bueno, y luego en otros escritos suyos dedicaba sus amores a una mujer llamada Fiametta, llamita, que significa eso, de fiametta, ¿no? De flama, de llama. Pues, pero bueno, eso como es narrativa no lo vamos a ver en este tema. Entonces, nuestra poesía se adapta a las formas y a los temas de poetas como Dante y Petrarca. Vamos a la segunda mitad. En la segunda mitad del siglo XVI se produce, como reacción a los movimientos protestantes que se producen en el norte de Europa, la Contrarreforma. ¿De acuerdo? En este momento se están dando en Europa unas guerras terribles de religión, porque después de la reforma de Martín Lutero, digamos que lideró, que promovió un enorme movimiento en contra de la Iglesia Católica, en contra del Papa de Roma, y quiso que el cristianismo fuese distinto. Entonces eso provocó una división de los cristianos de Europa. Unos se mantuvieron fieles al catolicismo y al Papa y otros se hicieron protestantes, ¿no? Donde también había distintas ramas que eran diversas e incluso a veces enfrentadas entre sí. Había luteranos, había calvinistas, en el sur de Francia había hugonotes, ¿no? Entonces, en Francia también hubo unas guerras terribles de religión, pero sobre todo en Alemania, en Austria-Hungría, digamos, en el norte de Europa, ¿no? Incluso en Inglaterra también hubo movimientos que fueron aplastados, digamos, por unos y por otros. Entonces, en España, que estaba, digamos, liderada, conducida por Carlos V, que era el emperador de Europa, nombrado por el Papa, Carlos V se puso del lado de los católicos, como es normal, ¿no? Entonces España e Italia fueron los principales países que lucharon contra los protestantes. Y en España lo que se promovió fue un movimiento ideológico que esto de Contrarreforma, movimiento ideológico para, digamos, contrarrestar o enfrentarse a la reforma luterana, ¿no? Entonces, esto de la Contrarreforma es lo que todo estas normas que dictan para hacer esculturas en el arte, para escribir sobre religión, todo que fuera muy religioso, muy intenso y que fuera, digamos, algo que a la gente la acercase al catolicismo, ¿de acuerdo? Este movimiento ideológico era para acercar, digamos, a los fieles al catolicismo. A los fieles al catolicismo. Entonces, esto de la Contrarreforma es muy importante que sepáis lo que es para que luego entendamos de qué va esta poesía. Bueno,
Entonces esto, claro, en nuestra literatura esto se traduce en una importancia creciente de la literatura religiosa. Va a ser una literatura muy bella, pero de tema religioso. Bueno, vamos a seguir. La cultura cortesana. Vamos a ver ya unos extractos que he puesto aquí de un libro de texto de una editorial famosa que estoy usando para fines didácticos sin ánimo de lucro y que además es un fragmento del libro muy pequeño. Bueno, en los palacios se desarrolló una cultura cortesana alrededor de reyes, nobles y burgueses enriquecidos, que cultivaban las artes y se entregaban con el mismo entusiasmo a la práctica de las armas y de las letras, porque el perfecto cortesano debía ser hábil en ambas. ¿De acuerdo? Entonces, la cultura cortesana tiene que ver con la corte, ¿verdad? Vamos a ponerlo esto mejor. La cultura cortesana va a ser algo propio de reyes, nobles y burgueses enriquecidos. ¿De acuerdo? Esto en España, pues la burguesía siempre va a ir muy con gran retraso, pero por ejemplo en Italia había familias burguesas que estaban tan adineradas que llegaban a gobernar ciudades, como los famosos Medici, ¿no? Entonces, estas clases enriquecidas cultivaban las artes y se entregaban a la práctica de armas y letras, ¿vale? Muy importante esto de la práctica de las armas y de las letras, porque el perfecto cortesano debía ser hábil en ambas. ¿Vale? Y aquí tenemos un fragmento de Baltasar de Castiglione, ¿vale? En italiano GL se dice elle, Castiglione, ¿no? Baltasar de Castiglione, donde habla del cómo debía comportarse un caballero renacentista, con una obra literaria muy famosa que se llama El cortesano, ¿no? El cortesano, bueno, no es realmente muy literaria porque es un libro, es un manual, digamos, de comportamiento. Entonces, ¿cómo es esto del cortesano? Pues dice, pienso que el principal oficio del cortesano sea el de las armas. O sea, primero, lo más importante es que sea un buen soldado, un buen guerrero, alguien que sepa manejar las armas, que sea valiente, ¿no? Que dice que sea fiel y esforzado y que lo sea siempre. Que sea fiel, claro, a su señor, ¿no? Porque si este caballero, por ejemplo, Garcilaso de la Vega, no fuera fiel a Carlos V, el emperador, pues no sería buen caballero, ¿no? Un buen cortesano es un caballero o un soldado que tiene que ser fiel a su señor y esforzado. Esto quiere decir que haga las cosas con esfuerzo, que sea valiente y que lo sea siempre, no a ratos, ¿no? No daña saber nadar, es decir, que alguien que sea competente también en distintos ejercicios, ¿no? Así como tener habilidad en saltar y correr, ¿de acuerdo? Que no sea alguien parado, digamos, que no se mueva. Nuestro cortesano tendrá gracia, especialmente al hablar. Deberá huir de la afectación. Esto de la afectación es, pues, alterarse, ¿no? Como, pues, esto, enfadarse o decir cosas con demasiado ímpetu, ¿no? Porque la naturalidad siempre anda pareja a la elegancia. Tiene que ser alguien que parezca natural, que empiece, que diga las cosas sin forzarlas y sin exagerar y sin escandalizarse, ¿no? Y todo esto se debe hacer de modo tan natural que parezca que no cuesta ningún trabajo hacerlo y que está en la mano de cualquiera poderlo conseguir. Claro, pero esto lo hace digamos, con mucho entrenamiento, lo que sea, sea una manera de hablar natural, ¿no? Igualmente ha de ser diestro en tañer diversos instrumentos, porque ningún descanso hay mayor para las fatigas del cuerpo y del alma como la música. Es decir, que además de ser un buen soldado, de hablar con una elegancia estupenda, que hable elegantemente, pero también que parezca natural, ¿no? Al hablar. Y todo eso, pues también tiene que saber tocar instrumentos musicales, ¿vale? Tañer significa tocar, ¿de acuerdo? Ser diestro en tañer diversos instrumentos. Tocar, digo, tocar instrumentos de cuerda, ¿vale? Tañer
es tañer una guitarra o una guitarra de esta época, una cítara o algo así, ¿no? Instrumentos de cuerda del siglo XVI. Porque la música es algo muy bueno. Bueno, otro punto sería el amor platónico. Esto es muy importante porque va a definir un nuevo tipo de amor. ¿Vale? Dice, en el cortesano también se habla de la dama. Estamos viendo el cortesano de Baltasar de Castiglione, de este italiano que es el que, digamos, que establece una serie de normas para todo caballero, digamos, para todo cortesano, ¿no? No hace falta que sea un caballero de alta alcurnia, sino alguien que se mueva en la corte, ¿de acuerdo? Claro, tiene que saber de amor también. Y cómo puede ser una dama, claro, que aquí dice el cortesano, pero también lo puede leer una mujer esto, ¿no? También se habla de la dama. Esta mujer, culta y refinada, inspira al caballero que se esfuerza en mejorar sus cualidades y virtudes para ser digno de ella y conquistarla, ¿vale? O sea, la dama tiene que ser una mujer culta y refinada, no vulgar ni nada malo, ¿no? Que inspire al caballero que se esfuerza en mejorar sus cualidades y virtudes para ser digno de ella. Claro, si este caballero no es perfecto, no es alguien que sea un buen soldado, que sepa tocar un instrumento musical, que sepa hablar muy bien, pues no va a ser merecedor de una dama como ella, ¿no? Es más, esta manera de estar enamorado de una dama como ella, lo que se llamaba estado de amante, ¿no? Este estado le hace mejor al hombre. El amor se convierte así en un camino espiritual que también acerca al hombre a Dios. Claro, y esto es muy interesante, porque el amor platónico, vamos a poner aquí que es opuesto o que quiere diferenciarse del amor cortés. ¿Vale? El amor cortés es un amor que espera algo de la dama, espera algo de la dama, espera lo que se llamaba el galardón, ¿vale? Un galardón es una palabra que significa como regalo, ¿no? Algo así, pero muchas veces los poetas de amor cortés de la Edad Media o caballeros, digamos, nobles, aristócratas, que todavía siguen con la moda del amor cortés medieval, componen unos poemas y se expresan amorosamente de manera que esperan al final el galardón, que es que la dama, bueno, pues que tenga amores con ellos, ¿no? Que tengan un amor físico, ¿vale? Amor físico, amor, pues bueno, no hace falta que lo expliquemos, ¿no? Vale. El amor platónico, en cambio, es un amor que no necesariamente espera contacto físico. Espera amor físico. Amor físico. ¿Vale? Es un amor espiritual. Amor espiritual. El amor platónico ya sabemos lo que es algo que tiene que ver más con los sentimientos que con una experiencia amorosa carnal, ¿verdad? No es nada carnal, el amor platónico. Bueno, y esto es muy importante, ¿no? Que es un amor que acerca al hombre a Dios. Y esto va a ser una manera muy interesante de conciliarse, digamos, el amor con la Iglesia, porque el amor cortés no estaba bien visto por la Iglesia, que lo veía pecaminoso, porque, claro, la corona y la Iglesia siempre han estado bastante unidos, ¿no? Porque ambos se reparten el poder, la Iglesia y la corona, el rey y los nobles. Sin embargo, esto los separaba un poco, digamos que
a la Iglesia no le gustaba que los nobles practicasen el amor cortés, que además era adúltero, era un amor que, bueno, que como todo el mundo estaba casado desde muy joven, porque se establecían matrimonios concertados, ¿no?, entre familias, y todos los niños ya estaban casados en edades de 7, 8 o 15 años. Entonces, todos estaban casados, pero claro, eso no tenía nada que ver con el amor. El amor cortés era algo muy intenso en los jóvenes cortesanos nobles, porque era de su elección. Uno sí que se enamoraba de alguien, de una mujer o de un hombre, por iniciativa propia, y eso iba al margen, digamos, de las normas establecidas y de lo que dictaban las familias que habían establecido pactos con otras familias por medio de matrimonios, ¿no? Entonces, este amor pues era libre y por tanto era puro, era muy intenso. Pero claro, era adúltero, estaba proscrito, había que hacerlo en secreto. Y claro, este amor que tenía este rasgo físico, ¿no?, de esperar un galardón, de haber algo físico, pues estaba mal visto y claro, solía traer tragedias. Aunque fuera una parodia, podemos recordar La Celestina, donde Calisto y Melibea pues son protagonistas de un amor cortés, ¿vale? Y fijaos que lo que pasaba con Calisto cuando por fin conquistaba a Melibea, después de todo aquello del cordón y de Celestina, que había hablado con ella y todo, ¿no? Pues no sé si os acordáis, si habéis leído la obra, pero hay un momento en que Calisto, cuando ya por fin está hablando con ella y ella ya está receptiva, ¿no? Hay un momento muy famoso en la obra en que Calisto le rompe la ropa a Melibea, le rompe la vestimenta, la rasga, ¿no?, con las manos. Y dice Melibea, ¿pero qué haces?, ¿no? Se sorprende. Y él, pues después de todo ese coqueteo, ¿no?, que le había dicho, de tantas palabras bonitas, de tanto amor, de todo aquello, le dice, para comer el ave primero hay que quitarle las plumas, ¿no? Le dice esta frase de, para comer el ave primero hay que quitarle las plumas. Entonces, fijaos cómo pasa de lo más alto del amor cortés, de divinizar a la dama, porque la primera frase de la Celestina era, en esto veo la grandeza de Dios, ¿no? Como con ese choque brutal de esa frase, que es casi una herejía, porque en una mujer está diciendo que está viendo lo divino, ¿no?, lo sagrado. En esto veo la grandeza de Dios, empieza diciendo Calisto y acaba diciendo, para comer el ave primero hay que quitarle las plumas, ¿no? Pues eso, ahí está esa crítica al amor cortés que hay en la Celestina, que es un amor pecaminoso, ¿no?, y que hace caer en lo más bajo a los hombres. Bueno, pues el amor platónico va a pretender superar al amor cortés con lo espiritual y lo puro, ¿no? Amor espiritual, más puro, ¿vale? Más puro, más digno de la gente que se quiere acercar a Dios, ¿de acuerdo? Bueno, aquí nos hablan, aquí tenemos en esta imagen de aquí, ¿no?, un detalle, un fragmento del famosísimo cuadro de Sandro Botticelli, del nacimiento de Venus. Esta es la famosa Venus de Botticelli, que viene del mar, subida en una concha e impulsada por unos céfiros, unos vientos del amor, con unos árboles en primavera, porque es todo bello alrededor de ella, y una ninfa que está a punto de arroparla para tapar su desnudez, con un manto porque, claro, viene desnuda y eso es muy impúdico, ¿no? Y ella quiere ser pudorosa también, ¿no? Entonces enseguida la tapan con una capa. Bueno, pues claro, esta mujer con estos cabellos de oro, este rostro tan perfecto, ovalado, con sus nariz fina, barbilla, sus labios rosados, los ojos de mirada dulce, ¿no? Pues este cuello también suave y delicado, pues este era el canon de belleza propio del Renacimiento, ¿vale? Este era el famoso tópico
de la descriptio puellae, de la descripción de la mujer. Todo esto de los cabellos, los ojos, la boca. Bueno, entonces esto era el propio Botticelli. Podríamos decir que fue protagonista de un amor platónico al fijarse en esta mujer que se llama Simonetta Vespucci, que estaba casada con un vecino de Botticelli. Él la vio y le sirvió de inspiración para pintar una mujer como la diosa Venus. Bueno, vamos a ver qué es un madrigal. Aquí tenemos que este madrigal de Gutiérrez de Cetina reproduce muchos de los rasgos de la belleza ideal del Renacimiento. Entonces vamos a ver cómo va a hablar de una mujer como esta que inspiró a Botticelli para que Botticelli pintase a la diosa Venus, ¿no? Pues dice Gutiérrez de Cetina, dice: ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. ¡Ay, tormentos rabiosos! Ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Bueno, pues aquí tenemos un poema que se llama Madrigal, ¿vale? Un madrigal vamos a poner aquí una breve definición de andar por casa, por así decir, porque es algo un poquito más complejo. Vamos a decir que es un poema breve de amor que combina versos heptasílabos y endecasílabos. ¿De acuerdo? Realmente es un género lírico, ¿no? Lo que pasa es que integra la forma también, ¿vale? Los géneros líricos, si os acordáis, los subgéneros pues eran oda, elegía, canción. Bueno, pues madrigal podríamos meterlo también ahí como un género que está ya metido en una forma, que es estos versos heptasílabos y endecasílabos. Entonces aquí no los voy a contar para no perder tiempo, pero los versos largos van a ser los de 11, mientras que los cortos son los de 7. ¿De acuerdo? Entonces ya lo podemos poner aquí. Y si vamos a ver la rima, ya que estamos, serenos, bueno, va a rimar aquí al final, ¿no? No tenemos aquí otra cosa que serenos y menos, que será la A mayúscula que se pone con los versos de arte mayor, que son los endecasílabos. Alabados va a rimar con airados, ¿no? Ados, ados. Entonces esta va a ser la B, y piadosos es una nueva rima, entonces ponemos C, ¿no? Mira va a ser una D, ¿no? D mayúscula, que va a rimar con ira, que va a ser una D minúscula. Hermosos va a rimar con piadosos, entonces esta es la C mayúscula. Y rabiosos también rima, entonces C minúscula. Y estas, serenos y menos, ya lo teníamos. Este sería el esquema métrico del poema, ¿vale? Esquema métrico que también incluye la rima, que es rima consonante, por supuesto. Rima consonante. Bueno, vamos a ver el contenido. Ojos claros, serenos. Vemos aquí el tópico de la mujer del Renacimiento. Si de un dulce mirar sois alabados, ¿no? Alabados, elogiados, ¿vale? Alabar es elogiar, ¿no? Decir qué bonitos son. Si de un dulce mirar sois alabados, ¿no? Sois alabados de un dulce mirar, el suyo, ¿no? De un dulce mirar, el mirar de la mirada del poeta, ¿vale? Alabados, esto vamos a irlo poniendo aquí para explicarlo. Voy a ver si me puedo mover aquí un poco. No me queda sitio.
Esto es la mirada del poeta. Mirada del poeta, ¿no? El dulce mirar es el del poeta. ¿Por qué? Si me miráis, miráis airados, ¿no? Y airados quiere decir muy enfadados. Airado es cuando está, bueno, pues cabreado, enfadado. Si cuanto más piadosos, ¿no? Compasivos, ¿vale? Si cuanto más piadosos viene de piedad, si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, ¿no? Si cuanto más piadosos, cuanto más compasivos seáis, está hablando con los ojos, realmente ojos claros, serenos. Esto sería una figura retórica que se llama sinécdoque, porque es una parte de ella para referirse a ella, ¿de acuerdo? Es como cuando en el Góngora, en el romancillo de Dejadme llorar, orillas del mar, dice la chica, viendo que sus ojos a la guerra van, ¿no? Y esa chica se está refiriendo con eso de sus ojos, de los ojos de su amado, ¿no? Cuando ella dice que se queda viuda y tal, que realmente lo que pasa es que se queda sin novio, pues dice, viendo que sus ojos a la guerra van, eso es otra sinécdoque, la parte por el todo, ¿vale? Sinécdoque es una metáfora que significa que con una parte nos referimos a un todo. Y al revés también, que con el todo nos referimos a las partes. Pero bueno, aquí, ojos claros, se está refiriendo a ella. ¿Vale? Bueno, entonces, cuanto más bellos parecéis aquel que os mira, estos ojos, dice, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Claro, dice que si esos ojos le miran enfadados, van a estar menos bonitos. Aquí se queja, ¿no? Con esta expresión de hay tormentos rabiosos, ¿no? Esta expresión bueno, de este sentimiento. Ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos, ¿no? Aquí acaba diciendo, retomando este verso que ya había dicho aquí, ¿no? Esto sería como una epímone, ¿no? Una epímone es bueno, esto no hace falta que lo sepáis, esto no es de nivel 1, ¿vale? Pero la repetición de un verso que se ha dicho antes, completo, es una figura que se llama epímone. Ya que así me miráis, miradme al menos, ¿no? Acaba diciendo, ya que me miráis enfadada, ya que así me miráis enfadada, ¿no? Enfadada, miradme al menos miradme. O sea, él prefiere que ella le mire enfadada a que no le mire, ¿no? Pues esto es una manera de amar, digamos, muy sumisa, ¿no? Es un amor, ¿cómo decir? Resignado, sumiso, ¿vale? Porque solamente espera que ella le mire. Bueno, es interesante buscar sobre Gutiérrez de Cetina, este poeta, porque también fue soldado, entonces esto recoge, digamos, este tópico del poeta soldado. ¿Qué rasgos físicos posee la mujer ideal del Renacimiento? ¿No? Y dice que busquemos el canon de belleza de la donna angelicata. ¿Vale? Y esto es muy importante. La donna angelicata significa mujer angelical en italiano. ¿Vale? Y esto es muy importante porque los poetas van a dirigir su amor a una mujer que parezca un ángel, que tenga una mirada tierna, dulce, que tenga una belleza suma, y eso se va a llamar la donna angelicata, ¿vale? Realmente es un tópico literario más, como todos los que hemos visto, donde si hay rasgos que se refieran a una mujer como si fuera un ángel, esto sería la mujer angelical, la donna angelicata, ¿vale? Esta es la mujer angelical. Y aquí, pues claro, tenemos que, bueno, aquí la mujer está enfadada, pero vamos, que ya más adelante vamos a ver otras descripciones de mujeres donde va a tener estos rasgos angelicales.
Vamos a seguir otro poco. Bueno, en la cultura popular continúa, ¿vale? Nos estamos fijando mucho en la poesía cortesana, pero en las calles había gente de todo tipo, hidalgos, pícaros, vendedores, mendigos, criados, clérigos, comerciantes, soldados, es decir, todos los personajes que describe el Lazarillo de Tormes, ¿no? Cuando habla de un ciego, del clérigo, del hidalgo, del escudero, que era un pobre que no tenía nada y aparentaba que tenía algo, pues eso, gente corrupta, frailes, gente de todo tipo, que no eran gente que se movía en la corte, sino en las calles, ¿vale? Entonces van a continuar los cuentos, los romances y canciones populares que recogen la cultura popular, ¿no? Esto va a ser entretenimiento y diversión, y además también va a haber novelas de caballerías que se leían en voz alta, porque la gente no sabía leer. Bueno, ¿cómo va a ser la lengua literaria en el Renacimiento? Pues va a ser una lengua literaria que se va a caracterizar por la sencillez, la elegancia y la naturalidad, ¿vale? La lengua literaria en el Renacimiento va a caracterizarse por esas tres cosas. Pretendían evitar el exceso formal, no querían algo demasiado retorcido. No hemos visto cómo era la poesía medieval culta, no hemos visto, por ejemplo, el Vías contra Fortuna del Marqués de Santillana o el Laberinto de Fortuna del Juan de Mena, ¿no? O sea que esos poemas que eran dirigidos a la más alta nobleza o el propio rey, como Juan II, esos poemas eran muy difíciles de leer. Los poetas querían distinguirse por su alarde, o sea, querían distinguirse por su capacidad de hacer versos difíciles y de encerrar ideas complejas, pero en este momento ya no, quieren ser elegantes, pero tampoco ser crípticos o tan laberínticos o enrevesados como los poetas que se movían en las altas esferas, ¿no? Entonces, no se trataba de sorprender por la dificultad del lenguaje literario, sino de emocionar por la belleza de sus obras. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y bueno, y los temas, pues son estos cuatro: el amor, la naturaleza, la mitología y el carpe diem, por así decir. Esto realmente es un tópico, no un tema, ¿vale? Tópico más famoso del Renacimiento, que es el carpe diem, pero vamos a hablar como si fuera un tema más, ¿vale? Estos son los temas más frecuentes de la literatura renacentista. Pues el amor a la amada es un amor idealizado en la línea del amor platónico, ¿vale? Es un amor que tampoco bueno, no sabemos si era real o no, pero desde luego es un amor sublime, un amor muy elevado. Lo mismo sucedió con el amor a Dios, que era intimista y sincero como el amor a la amada. Ya veremos que los poemas religiosos el amor a Dios es igual que el amor a una mujer. Lo que pasa es que, bueno, que es a Dios, pero se expresa con las mismas palabras y los mismos recursos. La naturaleza va a estar también idealizada. La naturaleza aparece siempre idealizada, en una primavera permanente, como modelo de perfección y de armonía. Me gusta mucho cómo está dicho esto. La mitología, bueno, pues va a ser otro tema muy frecuente. La mitología y los dioses de la antigüedad grecolatina vuelven a la literatura como protagonistas o como símbolo de los sentimientos del poeta, más bien como símbolo o como símil, digamos, para comparar cómo siente el poeta las cosas mediante la expresión de esos mismos sentimientos en historias de la antigüedad, en los mitos, ¿no? Por ejemplo, Apolo, cuando persigue a Dafne porque está enamorado de ella, pero ella lo rehuye y finalmente se convierte en laurel y Apolo pues llora desesperadamente porque ella se ha convertido en un árbol, ¿no? Y no puede tocarla porque se ha vuelto de corteza y de hojas, ¿no? Bueno,
Y claro, el Carpe Diem, pues este tópico es muy famoso porque el Renacimiento es una época de optimismo, de vitalismo, de confianza y de disfrute de la vida. Entonces, nos dicen aquí que la vida terrenal ya no es un lugar de tránsito para llegar al cielo, que es lo que decía la Edad Media, que la vida es una etapa nada más, porque la otra vida, la vida más allá, es la verdadera y esta solamente es un camino de paso, por así decir. Pues no, ahora dicen que sino que es buena por sí misma, la vida que tenemos, y el mundo un lugar hermoso para disfrutar del amor. Eh, un amor que tampoco se ha alocado, pero hay que disfrutar del amor, ¿no? Así que los poetas incitan al carpe diem, aconsejan a aprovechar la juventud para disfrutar del amor antes de que la vejez acabe con los placeres de la vida. ¿De acuerdo? Aprovechar la juventud para disfrutar del amor. Disfrutar del amor, ¿vale? No solamente aprovechar la juventud para dormir la siesta, claro. Hay que aprovechar la juventud para lo que hace más feliz, que es saber disfrutar del amor. Bueno, pues con esto voy a parar ya esta grabación, que ha quedado bastante larga, y seguiré en otro momento hablando ya de poesías propias del Renacimiento, como los cancioneros y los sonetos de Petrarca y de Garcilaso. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otra clase.